Paz de Cristo, hermanos. Mi nombre es Rafael Vargas Castañeda. Actualmente estamos pastoreando la iglesia de Jarretaderas y le doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da de compartir una enseñanza con ustedes. La enseñanza número 2, que lleva por título Soportando los padecimientos en medio de la pandemia. Y bueno, hermanos, como base bíblica tenemos Hebreos 10, 32 y 33 que nos dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Una situación semejante quiere decir que también estaban en padecimiento. Buscando en el diccionario qué significa la palabra padecimiento, hermanos, a manera de introducción, padecimiento significa sentir física y corporalmente un daño, un dolor, enfermedad, pena o castigo. Sufrir algo nocivo o desventajoso, padecer engaño, error, inclusive equivocarnos puede causarnos padecimiento. Hermanos, me parece que a ninguno de nosotros nos gusta padecer, a ninguno de nosotros nos gustarían los padecimientos, ¿verdad? Y por muy fuertes o valientes que seamos, trataremos de evadir, ¿verdad?, el padecimiento o el sufrimiento. Pero de igual manera, amados hermanos, nos guste o no el sufrimiento o el padecimiento, llegará a nuestra vida. Esto, por una parte, pudiera ser que es natural sufrir los padecimientos, soportar los padecimientos, hermanos. El sufrimiento, amados hermanos, no lo experimentaron solamente los mártires o los muy santos, los profetas, sino que nosotros también, hermanos, en este tiempo, ¿verdad?, estamos experimentando el sufrimiento de una forma diferente a ellos, pero lo estamos viviendo. El sufrimiento, hermanos, o el padecimiento no solo es para los que son quemados en una hoguera o han perdido la cabeza por la espada a causa del evangelio. No, también recuerde que usted y yo, ¿verdad?, hemos sufrido por la palabra de Dios. Usted y yo también hemos llevado padecimiento por llevar el evangelio, por tener una fe diferente a los demás. El apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, en Romanos 8, 16 y 17, y él dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, aleluya, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay algo, hermanos: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creo que para heredar la vida eterna, hermanos, para llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos, hermanos, pasar o vivir el padecimiento. Esta pandemia, hermanos, nos ha traído padecimientos, sufrimientos, hemos llorado, hemos perdido a un familiar, hemos perdido amigos, hermanos. Esto, hermanos, nos ha causado dolor, nos ha causado padecimiento, sufrimiento, pero si padecemos con Cristo, si permanecemos en Cristo, amados hermanos, entonces tendremos nuestra recompensa, que es la vida eterna. Vamos a pasar, hermanos, al punto número 1. Traed a la memoria los primeros días. Punto número 1. Traed a la memoria los primeros días. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
¿Cuántos de ustedes recuerdan los primeros padecimientos que pasaron al conocer al Señor Jesucristo? Es muy probable que ya se te haya olvidado, pero quiero decirte que antes de esta pandemia tú ya habías pasado o sufrido padecimientos. Y quiero recordarte que cuando te convertiste al Evangelio, cuando aceptaste al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, sufriste padecimiento, sufriste rechazos, hubo inclusive algunos que escuchamos las palabras de nuestros padres que nos dijeron: tú ya no tienes papá, ya no tienes mamá, porque ahora te hiciste aleluya, vete con los aleluyas. Pasaste por padecimiento, por sufrimiento, por rechazo, por maltrato, pero es probable que todo esto o todo este padecimiento no lo hayas sentido tanto, y quiero decirte la clave, el por qué no sentiste tanto tú ese padecimiento. Es porque estabas enamorado del Señor Jesucristo, estabas en tu primer amor, y ese primer amor te ayudó a pasar, a soportar el padecimiento y el rechazo que viviste, inclusive algunos, ¿verdad?, hasta golpes, o sea, en lo físico sufrimos. Pero nada nos importaba, nada nos detenía, porque estábamos en nuestro primer amor, y entonces sentíamos ese respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentíamos seguros, aleluya, de que Cristo estaba con nosotros. En medio de esta pandemia quiero decirte una cosa: el Señor Jesucristo está contigo, está conmigo, aleluya. El Señor Jesucristo dice en su palabra, ¿verdad?, que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y si pasaste ese padecimiento, ¿verdad?, en tus primeros tiempos de ser bautizado, ahora con mayor razón creo que podrás pasar y soportar los padecimientos de esta pandemia. Pero recuerda que tienes que volver o regresar a tu primer amor. La Escritura nos dice en Apocalipsis 3, 2 y 4, dice la Escritura: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Probablemente ahorita sientas duro pasar esta pandemia, pasar esta tribulación, este padecimiento, pero porque el Señor te está recordando que has dejado tu primer amor. Si tú vuelves a tu primer amor, quiero decirte que vas a soportar pasar por el medio de esta pandemia. El padecimiento, hermanos, o los padecimientos siempre han existido en nuestras vidas. Ha habido personas, hermanos, que desde que nacen han nacido y viven padeciendo. Nada más que el padecimiento tiene muchos nombres, y el nombre de este padecimiento en estos tiempos para nosotros es la pandemia. Pero tú ya habías pasado por otros padecimientos y los soportaste y saliste adelante. Hoy el Señor Jesucristo nuevamente te dice que vamos a salir adelante si volvemos a nuestro primer amor. Punto número 2, amados hermanos: soporta el dolor y soporta el duro y doloroso combate. Soporta el duro y doloroso combate. No te puedo negar y no te voy a negar que es duro, que es doloroso este combate, pero sí te puedo asegurar que en Cristo podemos salir adelante. Quiero hacerte una pregunta.
¿Somos soldados de Jesucristo? ¿Eres soldado de Jesucristo? Pues déjame decirte que si somos soldados de Jesucristo, debemos estar listos, aleluya, para el combate contra esta pandemia. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, allí en 2 de Timoteo 2, del 3 al 7, nos dice de esta forma: toma tu parte en los sufrimientos. ¿Toma qué? Tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Tenemos que agradar a nuestro superior, a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Sabemos, hermanos, que si un deportista hace trampa, si no lleva a cabo las reglas que están establecidas, es descalificado. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Entonces, yo te invito para que hoy en este día tomes tu parte de los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. No estás solo en medio de esta pandemia. Somos muchos. Por eso la palabra de Dios te dice: toma solamente una porción, una parte de este sufrimiento. No lo tomes todo. Como soldado de Jesucristo, busca agradar a tu Señor Jesucristo. En medio de esta pandemia, muchos hermanos se han retirado, se han alejado de la iglesia, pero tú haz todo lo contrario. Ahora, en medio de esta pandemia, como buen soldado de Jesucristo, busca agradar a tu Señor. ¿Quieres recibir tu parte? ¿Quieres tener tu pago, que es la vida eterna? Pues entonces, siembra, cultiva y cosecha. Siembra la palabra de Dios en estos tiempos, cultiva la palabra de Dios en este tiempo y cosecharás, ¿verdad?, la vida eterna. Siembra el ayuno, la oración en estos tiempos. Cultiva el ayuno y la oración en tu casa, con tu familia, con tus hijos, y vas a cosechar la respuesta que viene de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, amados hermanos, que como soldados de Jesucristo, que estamos luchando y que no es fácil, estamos en dolor y estamos sufriendo, pero como soldados de Jesucristo, hermanos, tenemos unas armas diferentes a las del mundo. Así como el ejército militar, hermanos, tiene unas armas diferentes a la policía, tiene armas diferentes a la federal o a la judicial, así nosotros, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado armas diferentes que a las del mundo para vencer. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4 nos dice: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Aleluya. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Son diferentes nuestras armas y son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones. Toma tu parte, ¿verdad?, en esta lucha. Soporta el duro y doloroso combate como soldado de Jesucristo. Recuerda que estás armado. No vas con las manos vacías. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos ha dado armas diferentes, como soldados diferentes que somos, aleluya, como soldados de Jesucristo que somos, tenemos esas armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3, amados hermanos. Luchemos juntos en medio de esta pandemia.
luchemos juntos, hermanos, como iglesia, como pueblo, como ejército del Señor Jesucristo, luchemos juntos. Filipenses 1, del 1:27 al 30 nos dice la Escritura: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de ustedes, que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos. ¿Cómo? Firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe en el Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esta es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios, pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo, ¿quién? Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Hermano, luchemos juntos en medio de esta pandemia. Luchemos todos juntos como iglesia que somos. Echemos a andar nuestra fe en Jesucristo, hermanos. No estás tú solo luchando. Alguien más está contigo, intercediendo por ti, ayudándote a luchar en medio de esta pandemia. Así es de que soportemos los padecimientos juntos, hermanos, en medio de esta pandemia. El apóstol Pablo toma como privilegio el sufrimiento, hermano, el padecimiento. Y nosotros comprendemos, sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo fue un hombre que padeció dolor, fue un hombre que padeció, hermanos, tribulación, vivió golpes físicos, aleluya, inclusive en una ocasión lo dejaron por muerto. Entonces para él era un privilegio el sufrimiento, el padecimiento. Y él dice de esta forma en el verso 29 de Filipenses 1:29, dice: pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. El sufrimiento que estamos viviendo o estamos pasando, hermanos, debe ser un privilegio, pues de esta misma forma, ¿verdad?, nuestros antecesores lo vivieron o sufrieron, hermano. También, hermanos, quiero decirte una cosa: toma en cuenta que no eres el único que está luchando. Tómalo en cuenta, por favor. O soportando los padecimientos en medio de esta pandemia. No eres la única ni el único que está soportando este padecimiento. Allí mismo, en Filipenses 1:30, la Escritura dice: ustedes y yo. ¿Quién? Ustedes y yo. El obispo y yo. El presbítero y yo. El pastor y yo. Los líderes y yo. La iglesia y yo estamos en la misma lucha. No estás solo, entonces. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Aleluya. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando, dice el apóstol Pablo. Hermano, quiero saber, ¿verdad? Quiero saber, ¿verdad?, que tú también estás luchando. Quiero tener noticias de que tú estás luchando también conmigo. Hermano, hermana que me escuchas, quiero tener noticias de que tú estás luchando junto conmigo, soportando los padecimientos de esta pandemia. Como conclusión, hermanos, recuerda que desde el primer momento en que conociste a Cristo, has estado luchando, soportando los sufrimientos, los padecimientos de esta vida. Algunos de nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo nos rescató de la misma muerte. ¿No fue padecimiento? Claro que sí, hermano, fue padecimiento.
pero quizás se te olvidó. Hoy Dios te recuerda que desde entonces has vivido en padecimiento y lo has soportado, hermano. Soporta el dolor, aleluya, soporta ese dolor, ese duro dolor, aleluya, y combate.